A ver, la naturaleza argentina es una auténtica pasada, pero también tiene su lado peligroso. Un peligro que a veces es silencioso, rapidísimo y sí, a veces letal. Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de los animales venenosos más importantes del país. Pero ojo, no para que nos entre el pánico, sino todo lo contrario, para armarnos con el mejor antídoto que existe, que no es otro que el conocimiento. Imagina la escena, ¿vale? Un paseo por el campo, una tarde tranquila en el jardín de casa y de repente, ¡zas!, un encuentro que no te esperabas. Ves algo moverse súper rápido entre la hierba. Sientes un dolor agudo. En ese primer momento de shock, con el corazón a mil, la pregunta es clave. ¿De verdad sabríamos qué hacer? Porque la respuesta a esa pregunta, créeme, lo puede cambiar absolutamente todo. Así que en los próximos minutos vamos a desmontar mitos, a aprender a identificar y sobre todo a saber cómo reaccionar. El objetivo está claro, que la incertidumbre se convierta en preparación, porque como vamos a ver, tener la información correcta es sin duda nuestra primera y más importante línea de defensa. Vale, vamos al lío. Empezamos por el grupo que quizá impone más respeto, las serpientes. A ver, que quede claro, la inmensa mayoría de las serpientes de Argentina son inofensivas, pero es vital saber reconocer a las que no lo son. Conocer al adversario, como se suele decir, es el primerísimo paso para no meter la pata. Y ojo a esto, porque los números hablan por sí solos. Mirad bien el gráfico. El 97%, repito, el 97% de las mordeduras de serpiente en el país las causa un solo género, Botrops, las que todos conocemos como yarará. La cascabel y la coral, que tienen una fama tremenda, son responsables de una parte minúscula de los casos. Esto ya nos da una pista gigantesca de dónde tenemos que poner el foco. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo diferenciamos una víbora peligrosa, como la yarará, de una culebra que no hace nada? Bueno, pues hay varias pistas, como la cabeza en forma de triángulo o las pupilas verticales, pero el detalle clave, el chivato definitivo, es la foseta loreal. Es ese agujerito que tienen entre el ojo y la nariz para detectar el calor. Si lo tiene, es una víbora. Punto. No hay más que hablar. Es la prueba del algodón. Con las corales, la historia es otra. Aquí el truco está en el patrón de los anillos de colores. Y la regla es bastante sencilla, la verdad. En las corales venenosas, las de verdad, los anillos negros van de uno en uno o de tres en tres. Si los ves agrupados en parejitas, de dos en dos, entonces es una falsa coral. Y otro detallito importante. En la auténtica, los anillos dan la vuelta completa al cuerpo, como si fueran pulseras. Ahora vamos a hablar de los venenos. El de la yarará, que como hemos visto es el más común, es devastador a nivel local. Es proteolítico, que básicamente significa que se come, que digiere los tejidos. Por eso causa ese dolor tan bestia, la hinchazón y la necrosis. Y además es coagulante, pero de una forma muy retorcida. Hace que el cuerpo gaste todos sus recursos para coagular de golpe y al final te quedas sin ellos, lo que provoca hemorragias por todas partes. El veneno de la cascabel, en cambio, juega en otra liga. Aquí apenas hay daño en la zona de la mordedura. Su veneno es neurotóxico y miotóxico, o sea que va directo al sistema nervioso y a los músculos. Causa parálisis que puede llegar a detener la respiración y además destruye las fibras musculares, liberando una sustancia que puede hacer que los riñones fallen. Es un ataque a todo el sistema, de dentro hacia afuera. Y por último, el veneno de la coral. Este es uno de los más potentes que existen, puramente neurotóxico, y es brutalmente rápido. Lo que hace es cortar la comunicación entre los nervios y los músculos. El resultado es una parálisis total que avanza por el cuerpo y que puede provocar un paro respiratorio en muy poco tiempo. Por eso, aunque los accidentes son súper raros, siempre se consideran una emergencia de máxima gravedad. Bueno, dejamos aparcadas las serpientes y nos movemos a un grupo de animales que, seamos sinceros, nos encontramos mucho más cerca, a veces incluso dentro de casa: los arácnidos. La gran mayoría son totalmente inofensivos, pero hay algunas arañas y escorpiones en Argentina que sí que tienen una importancia médica bastante seria. Fijaos en esto. La araña violinista, también llamada araña de los rincones, es un ejemplo perfecto. Su veneno es dermonecrótico, destroza la piel. Esta línea de tiempo muestra perfectamente cómo evoluciona su picadura. Empieza con un dolor que quema y en 24 horas ya tienes esa placa marmórea tan característica. La cosa va a peor hasta que se forma una costra negra que al caer deja una úlcera que puede tardar meses, incluso años, en curar. Y en la otra esquina del Rin, la viuda negra. Su veneno no tiene nada que ver. Es neurotóxico. No te va a destrozar la piel, pero provoca un caos sistémico tremendo. Un dolor que se extiende por todo el cuerpo. Contracturas musculares tan heavies que parecen una peritonitis. Sudor a chorros y el corazón y la tensión por las nubes. Es como una tormenta eléctrica en tu sistema nervioso.
Con los escorpiones, la clave es ser un buen detective visual. El Titius tribitatus es el que nos tiene que preocupar. El truco para reconocerlo, las pinzas. Si son finitas y largas, como de cirujano, mala señal. Las especies menos peligrosas, como los Botriurus, tienen unas pinzas cortas y gordas, como guantes de boxeo. Además, las 3 rayitas en la espalda y esa especie de doble aguijón son las señas de identidad del Titius. Muy bien, ya sabemos a qué nos podemos enfrentar. Ahora viene la parte más importante de todas, la acción. ¿Qué narices hacemos si ocurre un accidente? Porque en esos primeros minutos, de verdad, actuar de forma correcta es la diferencia entre un susto y una tragedia. Y lo curioso es que los pasos correctos son súper sencillos. Lo primero, y lo más difícil, mantener la calma y no moverse. Cuanto más te mueves, más rápido circula el veneno. Lo segundo, quitar anillos, relojes, lo que sea que apriete la zona antes de que se hinche. Tercero, lavar la herida con agua y jabón pero suavemente, sin frotar. Y cuarto, y el más importante de todos, ir pitando al hospital más cercano. Ya está. Esos son los pasos que salvan vidas. Y esto, atención, es igual o más importante que lo anterior. Hay un montón de remedios de la abuela y cosas que hemos visto en las películas que no solo no sirven para nada, sino que pueden empeorar la situación de una forma dramática. Vamos a desmontarlos uno por uno. A ver, prohibido hacer torniquetes. Lo único que consiguen es concentrar el veneno y pueden provocar gangrena. Prohibido hacer cortes en la herida, solo sirve para que se infecte y sangre más. Olvidaos de succionar el veneno, es inútil y peligroso para quien lo hace. Tampoco hay que poner hielo, que puede empeorar el daño en los tejidos. Y por supuesto, nada de darle alcohol a la víctima, que puede complicar todo el cuadro. Todas estas cosas, fuera. Al final, todo se resume en esto, y quiero que quede grabado a fuego. El único tratamiento real, el único que funciona contra un envenenamiento grave, es el antídoto específico, y este solo lo pueden administrar los médicos en un hospital. Todo lo demás es, en el mejor de los casos, perder un tiempo precioso y, en el peor, hacer más daño. Hemos hablado de cómo identificar y de cómo reaccionar, pero ¿y si pudiéramos evitar el problema de raíz? Porque la mejor estrategia, sin ninguna duda, es siempre la prevención, y hay medidas súper sencillas que reducen el riesgo de un susto de estos a casi cero. Y no son cosas raras, ¿eh? Es puro sentido común. Usar botas altas si vamos al campo, no meter las manos ni los pies en agujeros o debajo de troncos sin mirar, mantener el jardín de casa limpio, sin hierba alta ni trastos acumulados donde se puedan esconder. Y un clásico, sacudir siempre la ropa y los zapatos antes de ponérselos, sobre todo en zonas de riesgo. Son gestos pequeños que marcan una diferencia enorme. Y con esto llegamos al final. La idea de todo esto nunca ha sido meter miedo, sino todo lo contrario, dar poder. Porque el miedo, al final, nace de lo que no conocemos. En cambio, la precaución nace del conocimiento. Y ahora, ese conocimiento ya lo tenemos. La única pregunta que queda es, ¿estamos listos para cambiar el miedo por el respeto y la precaución?